Si ya han identificado la situación propuesta, si son conscientes de que existe ese constante y latente peligro, esa vulnerabilidad o ese fantasma del riesgo de algo, ustedes están en este momento en el lugar indicado, en el lugar adecuado. Bienvenidos muchachos y muchachas, bienvenidos a nuestro tema. La ignorancia también nos hace vulnerables. Dicen por ahí que el que no sabe es como el que no ve. El que no sabe es como el que no ve. Esta es otra manera de aprender a reconocer situaciones sospechosas y de potenciar, yo siempre hablo, y de potenciar nuestra seguridad, nuestro nivel de seguridad. Son los primeros pasos también en esta dirección. En la tarea de defendernos, nos encontramos inevitablemente con los aspectos que tienen que ver con la capacidad de alerta temprana y con las estrategias de defensa. ¿Cómo les parece? Siempre nos encontraremos con eso. La capacidad de alerta temprana y las estrategias de defensa. Técnicamente la vulnerabilidad es la predisposición, es la facilidad o estado de indefensión en que se encuentra un niño, una empresa, un objeto, de ser afectados o afectadas por un daño o una pérdida. En consecuencia, la diferencia de esta vulnerabilidad de los elementos, de las cosas, de los niños, de las personas, es lo que determina el carácter selectivo. Es lo que determina el carácter selectivo de la severidad de los efectos de un suceso o de un hecho sobre los mismos. Con el propósito de hacer más didáctica la apreciación que hemos hecho respecto de la diferencia de la vulnerabilidad de los elementos, niños o de las personas adultas o de las cosas, que es lo que determina el carácter selectivo de un suceso, llevemos a escena el siguiente ejemplo. Mire, abramos el telón. En escena, dos antisociales. Es como una película, en escena. Dos antisociales en una esquina, a la espera de una posible víctima. Y en efecto, vienen dos personas. La primera es un señor tipo obrero. Lleva en su cinto terciado un machete. Tipo obrero lleva un machete. La segunda persona es una señora elegantemente entaconada, llevando consigo varias bolsas. Entonces la pregunta es, ¿a cuál de estas dos personas elegirán los delincuentes como su víctima? ¿Y cuál será el carácter? El carácter que lleve a estos individuos a seleccionar. ¿Cuál será? Como difícil la respuesta. Como difícil esa respuesta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no existen los antisociales en la esquina? Son las personas que van transitando por allí. Pues no sucede nada. Así de sencillo. No sucede nada. Pero es muy difícil que en la realidad no existan amenazas. Estas están por doquier. Por doquier. Donde menos crea, ahí salta la liebre. Como vemos, siempre se corta el hilo por la parte más delgadita. Eso es bueno saberlo. Es que, para vergüenza de nuestra raza humana, el criminal obra de manera similar a las fieras, a los leones, a las hienas. Siempre escogerán a las crías, al viejo, al enfermo, a los desvalidos, a los distraídos, al que está dando papaya, en términos generales.
al que está dando papaya. Mire, entre chiste y charla, para dejar bien fundamentadito este concepto, entre chiste y charla les traigo un ejemplo que nos deja mucha sabiduría, sobre todo a nosotros los padres, a los padres de familia, mediante el cual se demuestra que la falta de información y de cultura de seguridad también nos hace vulnerables. La situación es la siguiente. Un señor se encuentra tomando licor con sus amigos. Es un viernes por la tarde. Se encuentra tomando licor con sus amigos en una de las tiendas ahí del barrio, de la cuadra. Su niño juega fútbol con otros niños frente a este lugar donde está sus padres, donde se encuentran estos señores ingiriendo licor. De pronto el niño ve a su padre allá pues con los amigos y se le da por dirigirse allí a la mesa de su padre. Está su papi con los amigos y el niño le formula una pregunta de, pues, ¿qué le digo yo? Curiosa. Le dice, papi, ¿qué es hacer el amor? Papi, ¿qué es hacer el amor? Este señor, que no era más que un viejo ignorante, viejo verde degenerado y un poco fantoche por demás. Es lo que llaman lucido. Sonríe pero no contesta la pregunta. Y para congraciarse con sus amigos, le da al niño 50,000 pesos y le dice, vaya donde su prima, donde la Elvira, y le entrega el billetico y le dice que quiere hacer el amor. No más. Tranquilo, ella le enseña y haga lo que ella le dice. Bueno, el niño sale todo contento, brincando y cantando, así de manera similar como a eso de la propaganda donde el niño viene cantando y brincando, diciendo caldo gallina nor, pero en este caso el niño lo que decía era voy a hacer el amor, voy a hacer el amor. Bueno, por el camino se encuentra con su tío, quien era una persona de pocos escrúpulos, de mente retorcida. Y este le pregunta al niño que para dónde iba. El niño le dice que su papi le había dado 50,000 pesos para que fuera a que le enseñaran a hacer el amor. El tío le dice, listo mijo, listo, ¿llegó donde era? Camine y yo le enseño que esa plática quede en familia, que quede en casa. Bueno, las cosas quedan así. El tema no se toca para nada. El viejo no toca el tema, no le pregunta nada. Pero el día viernes, otra vez a los 8 días siguientes, nuevamente está este señor allí tomando trago con sus amigos en la calle. El menor, como todas las tardes, salía a su escuelita y también se ponía a jugar fútbol con sus amiguitos. Y también ese día, pues, como le digo, jugaba balón. De repente, los amigos del viejo ven al niño y le preguntan, Lucho, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con su hijo? Ahora 8 días hizo el amor al fin o no lo hizo. Curiosos, ¿no? Tan curiosos. El viejo, durante la semana, como les digo, no había tocado el tema. No había atravesado palabra con su hijo. Voltea a mirarlo, lo llama y le pregunta, hijo, ¿quiere ir a hacer el amor nuevamente? Ay, era mejor que no hubiera preguntado. El menor le contesta, ay no papi, no papi, no papi, eso es muy duro, todavía me está doliendo el rabo. No tengo remedio. Me desengüecé otra vez. Lo estoy mencionando suavemente, con humor, entre chiste y charla,
pero todos sabemos que son eventos de la realidad. Todos sabemos que eso es un evento de la realidad. ¿Qué nos advierten los argumentos presentados entre chiste y charla acerca del caso del niño abusado por su propio tío? ¿Qué nos advierte? ¿Qué nos enseña? Que con los niños debemos ser claros, precisos y concisos. Claros, precisos y concisos. A los niños también es necesario enseñarles cultura de seguridad preventiva y sana desconfianza. Y sana desconfianza. Lo ocurrido fue con un niño, pero no olvidemos, nosotros los adultos también nos las pisamos. También nos las pisamos. Preguntamos de quién son y en ocasiones con mayor contundencia. Ay, con mayor contundencia. Este comentario acerca de los peligros y desinformación en los menores me permite asociar, permite atar cómo el factor ignorancia, la poca observación y lógica de las cosas en los mayores, también nos puede situar en el plano de una estafa, de un daño, una lesión o una pérdida debido a la ocurrencia de un evento en particular, lo cual ocurre siempre debido a un riesgo no tenido en cuenta o no considerado, como digo, sabiamente. Veamos entre chiste y charla nuevamente, la siguiente situación.